nombre es Kenia Díaz Fletes. Estudio actualmente la licenciatura de Ciencias Forenses y el día de hoy les voy a hablar sobre la psicología forense. Para empezar, debemos de comprender qué significa la psicología forense. Alrededor del término forense surgen muchos mitos. Por ejemplo, generalmente cuando se les pregunta a las personas qué creen que trate esta área, tienden a relacionarlo inmediatamente con muertos o cadáveres. Si bien es cierto, viene de la mano del ámbito forense, pero no es la única gran área de aplicación que tiene. Es por esto que hoy les voy a hablar de otra de sus ramificaciones, que es la psicología forense. Primero, la psicología es la ciencia enfocada en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos experimentados por los individuos alrededor de su vida. Además de los grupos sociales durante momentos y situaciones determinadas. Mientras que el término forense etimológicamente deriva del latín forensis, que significa perteneciente o relativo al foro. En la antigua Roma, una imputación por crimen suponía presentar el caso ante un grupo de personas notables en el foro. Acudían tanto el acusado como el denunciante y en base a la argumentación, las pruebas y el comportamiento de cada persona, determinaba el veredicto o sentencia del caso. Entonces, tenemos que la psicología forense es la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia y coopera en todo momento con la administración de la justicia, actuando en los tribunales y mejorando el ejercicio del derecho. Hablando un poco sobre su historia, en 1873, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología en Alemania. En 1892, Hugo Münsterberg fue uno de los primeros psicólogos en prever cómo las ciencias forenses pueden beneficiar al sistema jurídico. Para 1895, James McKean Cattell comenzó a realizar pruebas que actualmente se consideran la raíz de la psicología forense. En 1908 se publicó el primer libro sobre el tema de aplicación de la psicología en los juicios legales. Finalmente, fue a principios del siglo XX cuando los psicólogos empezaron a actuar como peritos en los juicios. Desde entonces, la aceptación de la psicología forense ha ido incrementándose con el paso de los años, llegando en algunos casos a ser requerida por la ley, dependiendo del tipo de caso del que se esté tratando. Para hablarlo de una manera más específica sobre el trabajo de un psicólogo forense, qué mejor que hacerlo escuchando a una persona que lo ejerce. A continuación, presentaremos al psicólogo forense Bernardo Peña. ¿A qué te vas a dedicar si eres psicólogo jurídico y forense? Pues te puedes dedicar, por ejemplo, a la psicología del testimonio. Por ejemplo, esa que trata todos los procesos involucrados cara a la declaración, por ejemplo, de los testigos. Por ejemplo, analizar todo tipo de errores en la identificación, en la memoria, en la percepción de testigos y cómo mejorar el relato de los testigos, pues dotando a su declaración realmente de los hechos que sucedieron, ¿no? Eliminando cosas que no son propias de la declaración. En fin, es una de las áreas más conocidas dentro de la psicología jurídica y donde trabajan gran cantidad de profesionales.
Bueno, también tenemos la poligrafía, son las técnicas de detección de mentiras a través de registros psicofisiológicos, que bueno, hoy en día pues, se utilizan sobre todo cara a la investigación. Hay muchos sitios donde no están admitidas como prueba de cargo los estudios poligráficos, pero bueno, a nivel de investigación se suele utilizar. Bueno, también tenemos el área de evaluación forense y peritajes psicológicos forenses, que básicamente tienen que ver, por ejemplo, con el derecho de familia, derecho penal, derecho civil, sobre todo lo que tiene que ver con la capacidad de obrar, a través de, por ejemplo, test neuropsicológicos. Bueno, la neuropsicología forense está ahora mismo en auge, esa especialidad de estudio y de intervención, por ejemplo, en el derecho civil, capacidad de obrar, etc., estudio de las demencias y todo lo demás. Ahí estaría muy en auge ese campo. Después tenemos la psicosemiótica, que aquí trataríamos de buscar indicios o signos a través, por ejemplo, del análisis psicolingüístico del relato o el análisis de la validez de las declaraciones. Por ejemplo, tenemos técnicas como el CBCA, el SVA, y hay muchísimas más, Reality Monitoring, hay bastantes más, en la cual el psicólogo jurídico y forense lo que hace es analizar la declaración de testigos, de implicados en un caso, y observar qué porcentaje, qué posibilidad hay de que esa declaración se ajuste más o menos a la verdad. Obviamente la verdad absoluta es complicado hallarla, ¿no? Ni siquiera los filósofos pueden saber lo que es la verdad absoluta, ¿no? Pero sí que hay relatos y hay declaraciones que pueden acercarse más o menos a la verdad. La cuestión es que no nos engañen y que en el proceso judicial sea lo más limpio y lo más objetivo posible. Bueno, también tenemos los programas de terapia y rehabilitación para las víctimas del delito. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo que trataríamos es de apoyar a las víctimas, de tratar de ver el alcance, por ejemplo, del daño psíquico que ha sufrido una persona que ha sufrido un abuso o un secuestro o que ha presenciado un asesinato, ver el daño psicológico y también tratar de hacer todo lo posible por ayudar a esa persona, ¿no? Bueno, también dentro de las evaluaciones jurídicas, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, las entrevistas cognitivas, tenemos, por ejemplo, también las autopsias psicológicas y tenemos la hipnosis forense. Hay especialistas de todos estos ámbitos. Bien, y ahora vamos a ver un poco las principales áreas de intervención en las cuales trabaja el psicólogo jurídico y forense. Algunas ya las hemos dicho, pero vamos a recordarlas. Por ejemplo, puede ser psicólogo forense en el ámbito penal. ¿Qué hace aquí un psicólogo? Por ejemplo, peritar el estado mental de un individuo. Cara, pues, por ejemplo, cuando hay que aplicar una pena, cara a los eximentes o atenuantes de la responsabilidad criminal. Aquí estaríamos estudiando bastante la psicopatología forense, como dijimos al principio. En lo civil, bueno, pues aquí puedes actuar en todo lo que tiene que ver con los casos de separación, divorcio, guardia y custodia, custodia de menores, elaboración incluso de informes de adopción, puedes hacer todo esto, ¿no? Concretamente, el área civil y penal es lo que se viene a denominar la psicología forense. Realmente eso es la psicología forense, básicamente. Es la victimología, es un campo que tiene un especial auge actualmente. Incluye la atención a la víctima, hacer programas de intervención comunitaria con las víctimas, el refuerzo de asociaciones de víctimas, la evaluación de los procesos de victimización criminal, peritajes neuropsicológicos e incluso el propio tratamiento de la víctima. Pero ojo, cuidado, porque un psicólogo jurídico y forense, si ha evaluado a una persona, o en primer lugar, si ha tratado a una persona, no puede evaluarla después, porque aquí lo que se trata es de ser lo más objetivo posible. Si tú en un
proceso como en un tratamiento ya se ha establecido un vínculo con esa persona, al evaluarla posiblemente tu objetividad no sea la que debiera ser. Ahora les voy a hablar de los dos tipos de psicología forense que existen. Por una parte tenemos a la psicología forense clínica. Trata de la evaluación de los daños en las víctimas y de atribución de responsabilidades e imputabilidad a los agresores. Sus especialistas pertenecen al área de la personalidad, la evaluación y el tratamiento de psicopatologías. Más adelante les mostraré las agrupaciones de los trastornos que se pueden presentar. Por otra parte, tenemos a la psicología forense experimental. Trata de la evaluación de las pruebas testificales, identificaciones y declaraciones. Sus especialistas pertenecen a la psicología experimental, o también conocida como psicología de los procesos cognitivos, atención, percepción y memoria, de ahí a su denominación. Muchas personas suelen confundir el término de psicología forense con psicología criminal o piensan que se trata del mismo objeto de estudio. A continuación te explicaré la diferencia entre ellas de una manera muy sencilla. La psicología forense, como ya se mencionó, aborda la conducta y los procesos mentales que requieren ser explicados o determinados durante un juicio oral. Además, se interesa por el estudio de la víctima para determinar las consecuencias psíquicas que sufre tras el delito. Mientras que la psicología criminal se encarga de estudiar el comportamiento y los procesos mentales del individuo que ha cometido un delito, es decir, el delincuente. Cabe resaltar que en la psicología criminal no se realizan dictámenes periciales y en la psicología forense sí. Y ahora, ¿qué es el dictamen pericial? Es la opinión objetiva acerca de la existencia de un hecho y de su naturaleza. Esta opinión es imparcial y es realizada por un especialista. Sirve como medio de prueba dentro del proceso judicial. A continuación, se presentarán las partes fundamentales que debe de tener dicho informe. Debe de contener los datos de identificación, los resultados, la integración de los resultados, la sinopsis de la entrevista, las conclusiones, las terminologías técnicas, los anexos y la bibliografía. A continuación, da clic en el centro para entender cada una de ellas. El primero, como ya se mencionó, que son los datos de identificación. En este apartado deben hacer constar el nombre de la persona o instancia que ha remitido al sujeto y la fecha de dicha remisión, así como el nombre completo del sujeto en estudio, junto con el número de identidad, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y dirección actual. Después tenemos los resultados. Aquí se van a aportar las puntuaciones, tanto directas como típicas, de cada prueba, sin interpretar y explicar estas puntuaciones.
Resultados. En este apartado se van a interpretar y explicar de manera objetiva las puntuaciones comentadas en la sección de resultados. En esta sección no se debe de llegar a formular o incidir conclusiones o recomendaciones. Sinopsis de entrevistas, en donde se resume la información obtenida a través de las entrevistas que se han llevado a cabo y un comentario acerca de la actitud del sujeto durante dichas entrevistas, ya sea su cooperación, su lenguaje corporal, el contacto visual, entre otras. Conclusiones. Constituye el aparato más importante del dictamen pericial, ya que en él se van a especificar las conclusiones finales que engloban todo el informe. Al final se pueden incluir algunas recomendaciones respecto al caso o posibles tratamientos, siempre y cuando este no se exceda del marco psicológico. Terminología técnica. En este apartado es necesario incluir una breve y clara definición de todos los conceptos técnicos o psicológicos que aparecen a lo largo del dictamen. Cabe resaltar que, como recordaremos, todo peritaje debe de ser claro, ya que una de sus principales funciones es aclarar las dudas de aquellos que no conocen este tipo de tecnicismos. Anexos. Este apartado está reservado para agregar, cuando sea pertinente, la posible documentación que tenga relación al caso en cuestión. Bibliografía. Aquí se debe de incluir el listado de todas las referencias bibliográficas utilizadas a lo largo del proceso de evaluación y redacción del dictamen. Por último, se deben hacer constar el nombre completo del evaluador junto a su número de colegiado y su firma. A partir de estos apartados, cada psicólogo forense debe diseñar su propio formato de un informe psicológico, forense o pericial. Los instrumentos de evaluación más utilizados en el ámbito forense son los autoinformes y las entrevistas estructuradas. La técnica fundamental de evaluación en psicología forense es la entrevista pericial semiestructurada, que permite abordar de una manera sistematizada pero flexible la exploración psicológica, el examen del estado mental actual y los aspectos relevantes con el objetivo de realizar el dictamen pericial. Ahora te voy a mostrar cuál es la formación y las especialidades que debe de tener un psicólogo forense para poder ejercer. Evaluación psicológica y su metodología. Intervención, supervisión e investigación. Fundamentos científicos. Salud mental y tratamientos. Esto es para poder abordar las enfermedades mentales, señalando especialmente a los de abuso de sustancias, agresión sexual y desórdenes de personalidad. Ley penal, sistema penitenciario y sistema forense.
Métodos de enseñanza. De conocimientos propios del área, por ejemplo, los relativos a la metodología de investigación, diseño y análisis estadístico. Bases de la conducta, ya sean biológicos, sociales, cognitivos, afectivas e individuales. Procesos cognitivos básicos. Procesos, funciones y factores que influyen en la memoria. De manera más general, vamos a ver los 4 escenarios en los que se puede desenvolver un psicólogo forense. Derecho penal. Derecho civil. Derecho familiar. Y derecho laboral. A continuación, veremos de qué se encarga cada uno de ellos. Derecho penal. Se valoran cuestiones como la capacidad cognitiva y volitiva, es decir, que la haya realizado con voluntad, además de saber si la persona presenta algún trastorno y si tiene la competencia para ser juzgado o prestar testimonio, además de las secuelas de las víctimas. Derecho civil. Proceso de tutela, incapacitación de adultos, internamientos psiquiátricos involuntarios, protección de menores y secuelas psicológicas. Derecho de familia. Temas de adopción y de patria potestad. Derecho laboral. Valoración de daños y secuelas psíquicas, accidentes o situaciones de trabajo. A continuación, te voy a mostrar un ejemplo de cómo actúa el psicólogo forense en un juicio oral. Llamamos a estrado a la señora Luisa Fernanda Escobar Rubio para escuchar su testimonio. El despacho le informa su deber de no faltar a la verdad y que el testimonio Cedemos la palabra a la defensora de víctimas para que interrogue a la perita. Gracias. Buenas noches, su señoría. Buenas noches, doctora Luisa. Buenas noches. Doctora Luisa, por favor, indíquele al despacho su nombre completo y su número de identificación. Luisa Fernanda Escobar Rubio, identificada con cédula de ciudadanía 1-120-361-860, expedida en Granada Meta, portadora de la tarjeta profesional 152563, expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos. Muchísimas gracias. Doctora Luisa, sírvase a decir, por favor, a este estrado cuál es su formación académica. Yo soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, abogada egresada de la Institución Universitaria de Colegios de Colombia UNICOD. Tengo formación en 100 horas de pruebas psicológicas de la Universidad Piloto de Colombia. Estoy cursando especialización en psicología forense en la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Muchísimas gracias. Doctora Luisa, infórmenos por favor si recuerda usted haber evaluado al señor Pedro Pepito Pérez. Sí, señora. Yo evalué al señor Pedro Pepito Pérez por solicitud de la defensora de víctimas. Muchísimas gracias, doctora Luisa. ¿Recuerda usted cuáles fueron sus resultados? Sí, señora. Los resultados fueron plasmados en un informe que se realizó la entrega a quien hizo la solicitud de esa evaluación psicológica. Se tuvo en cuenta en primera instancia una entrevista semiestructurada con la cual se pretende recaudar información psicobiográfica del evaluado, así como también su estado mental actual y recolectar información necesaria para el motivo de la pericia. También se practicó una prueba psicológica denominada inventario
inventario clínico multiacción de Milo 3, con el cual es de amplia uso forense, que contiene 4 índices de validez, además 24 escalas que se encuentran agrupadas. En el informe, el evaluador de las puntuaciones directas pues no cumple el criterio para este diagnóstico, ¿sí? No obstante, en él se observan algunos rasgos característicos de personalidad evitativa. El señor presenta dificultades para relacionarse con su entorno, con su familia, con su entorno laboral y con su entorno social. Además, en él se refleja miedo y desconfianza. Respecto al grupo que tiene que ver con la escala patológica de personalidad severa, igualmente no cumple con los criterios para estas patologías severas de personalidad. Por último, vamos a abordar el tema de trastornos de personalidad. Pero antes, debemos de saber qué es la personalidad. La personalidad es un conjunto de rasgos y características que adquirimos a través del tiempo y vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Cabe aclarar que la mayoría de estos rasgos, como el comportamiento, pensamiento y emociones, marcarán nuestra forma de ser desde la adolescencia y se consolidarán en la adultez. La personalidad se integra de 2 elementos importantes, que son el temperamento y el carácter. A continuación, veremos de qué se trata cada uno de ellos. El temperamento se considera la parte instintiva de la personalidad y es hereditaria. Es por esto que tendremos rasgos similares a los de nuestros padres. Por otra parte, el carácter, parte aprendida de la personalidad. Esta se forma por las experiencias adquiridas a lo largo de nuestra vida y establecidas en mayor medida por nuestra cultura. Pero ¿qué pasa cuando nuestros rasgos de personalidad se alteran y comienzan a afectar nuestro funcionamiento individual o social? Es aquí cuando hablamos de un trastorno de personalidad. Los trastornos de personalidad son un tipo de trastorno mental que se caracterizan por presentar patrones de comportamiento permanentes que se alejan de las expectativas culturales en las que se vive. Estos afectan los pensamientos, emociones, el funcionamiento personal y el control de impulsos, dificultando entender las situaciones de la vida diaria. En palabras más sencillas, esto quiere decir que nuestro comportamiento, pensamiento y emociones, que son la base de nuestra personalidad, se encuentran alteradas. De acuerdo con el DSM-5, es decir, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, existen 10 trastornos de la personalidad, que a pesar de tener características distintivas, son clasificados en 3 grupos: A, B y C. En el grupo A se encuentran los comportamientos descritos como raros o excéntricos. Los trastornos que se encuentran en esta clasificación son paranoide, esquizoide y esquizotípico. En el grupo B se encuentran aquellos comportamientos descritos como exageradamente dramáticos, emocionales o inestables, como los trastornos antisocial, límite histriónico y narcisista. Finalmente, en el grupo C se encuentran las conductas ansiosas o temerosas. En ella se encuentra el evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo.
Hasta la próxima.